Hola chicos, Historia del Arte y de la Cultura 96. El arte. El arte que de esta fecha de Carlomagno se ha cogido para darle nombre, pues en referencia al siguiente arte, que ya no es el de Carlomagno, que sería el románico, de gran esplendor y de gran extensión. Entonces, aquí a este le han cogido y le han dicho, bueno, pues si el románico que viene va a ser tan, pues tú vas a ser el pre-románico, el anterior al románico. Entonces a este arte, que también lo podrían haber llamado carolingio, etc., pues lo han llamado arte pre-románico. Carolingio. Ojo, carolingio y otoniano. ¿Por qué? Porque en este periodo hay dos grandes figuras o dinastías. A raíz del 800, en que se nombra a Carlomagno emperador, después de que hubiera conquistado a los lombardos, hubiera sido rey de los lombardos, y a los sajones, hubiera sido rey de los sajones, ya el Papa le hace emperador, a partir de este año. Entonces hay unos siglos, unos años, hasta llegar a las inmediaciones del 10. Esto sería el siglo IX, esto sería el 10. Bueno, pues además de Carlomagno, hay otra dinastía que ya no es de los merovingios, que era el primer núcleo hegemónico de Francia, que ellos conquistan a los sajones, no, sino que ahí ya en el segundo periodo son los mismos sajones los que cogen el centro y dicen, bueno, a partir de ahora nosotros. Y eso lo hacen con unos nombres que se dan sucesivamente. Ya sabes que los reyes a veces llevaban el nombre del padre y el nombre del abuelo, y este nombre era Otón, que este ya no era merovingio, era sajón. Entonces, a este arte nos lo divide también en dos partes. El prerrománico carolingio y el prerrománico otoniano. El carolingio y el otoniano. Bien. Carlomagno fomentó también las artes. Al mismo tiempo que se desarrollaba la enseñanza del trivium y el quadrivium, y florecían las letras, los arquitectos imperiales, porque había un cuerpo, es decir, encargados, contratados de arquitectos por el emperador, los arquitectos imperiales, por orden de Carlomagno, orden concreta y precisa, porque era un gobernante, dijimos, de los que se levantaba allí, iba a su despacho, no iba a disfrutar por ahí de la vida, no, este trabajaba. Levantaban numerosos edificios, o dejaban los planos y a sus lugartenientes para que los dirigieran y ellos pasaban de vez en cuando. Edificios, palacios, iglesias, por orden, palacios, iglesias, imitando en su mayoría, pues ¿a quién imitarían? Pues a lo que había habido hasta entonces, que era lo bizantino. Lo bizantino había sido un foco de esplendor, con Justiniano y compañía, y era de admirar. Entonces, si nosotros, arquitectos, ¿qué haremos? Oye, por lo que hemos visto, porque hacer unas estructuras de nuevo cuño, de nueva planta, sin imitar a nadie, eso es muy difícil. Solo pocos genios arquitectónicos han sido capaces de innovar. Yo me estoy acordando ahora uno que es español, Gaudí. Para mí sería uno de los genios de la arquitectura que ha innovado, que no se parece en nada su arquitectura a otras posteriores, y sin embargo de gran belleza y mérito. La Sagrada Familia de Barcelona es su principal exponente, aparte de que tiene otros muchos, el Palacio Episcopal de Astorga y otros muchos que son increíbles. Son increíbles. La Sagrada Familia es increíble. Sigo. Pues entonces imitaban a los edificios bizantinos, con decoración de mosaicos sobre fondo de oro, principalmente. Entre ellos, y nos pone ahora varios ejemplos notables, que se sabe que son de la época de Carolingia, la iglesia de Santa María y el Palacio Imperial en la ciudad de Aquisgrán. Aquisgrán fue la ciudad favorita, preferida de Carlomagno. Y ahí estaban dos edificios
muy bonitos. La iglesia de Santa María y el Palacio Imperial, el Palacio del Emperador. Dos obras emblemáticas del arte prerrománico carolingio. Casi todos estos edificios han desaparecido. Y alguno dirá, qué pena. Pues sí que ha sido mala la gente luego que ha venido, que los ha destruido. Bueno, a ver, aquí yo me llevé mucha sorpresa, porque yo también pensaba eso, que unos edificios, porque no habían aguantado el paso del tiempo, por falta de mantenimiento, por imperfecciones en sus estructuras originales, que se iban depauperando o iban cayendo. Y entonces se ha venido abajo y en su lugar pues han salido otras. Pero en realidad lo que más veces pasó fue lo que pasó con la mezquita de Córdoba. Había una catedral inmensa de San Vicente, cristiana, visigótica, y ellos dijeron, este sitio es maravilloso. Tira esa iglesia y hacemos una nueva, nuestra, brillante, enorme. Hicieron la mezquita de Córdoba, muy bien. Cuando yo fui de pueblo en pueblo andando y esto, a ver el románico de la provincia de Palencia, para mí muy querido porque mi padre era de allí, y me metió desde niño el amor a esas construcciones románicas, tan bonitas, tan impresionantes, no digamos la de su pueblo, de San Martín de Fromista, maravilla. Bueno, pero al ver las del norte de Palencia, todas sobre todo, y ver esas preciosidades que me quedaba, pero qué cosa más bonita, qué candor, qué elegancia, qué finura al mismo tiempo. Sí, mucha piedra, pero no desmerece en absoluto. De un gótico, tiene belleza en sí, este románico. Y luego me enteré de que esta zona era de las que más románico había conservado, porque era una zona pobre. Pobre. Y tú haces ahí, ¿pero cómo puede ser eso? Sí, porque los pueblos que prosperaban, alucinados por la moda, como siempre que nos dejamos alucinar por la moda, tiramos lo viejo, arrinconamos el pantalón de campana y la chaqueta de tipo abuelo, para ponernos unos pantalones rotos por la rodilla. Bueno, no quiero decir que todo lo posterior haya sido de menos valor estético que lo anterior, pero que en ese caso fue así. Aquellos pueblos no prosperaron. Aquellos pueblos, en un principio, fueron el paso de una franja del Camino de Santiago. El Camino de Santiago luego se ha concretado en una línea, pero siempre fue una franja. Los peregrinos tiraban hacia el oeste, siguiendo la famosa y la legendaria Vía Láctea, diciendo, por ahí está Santiago, hacia allá vamos. ¿Y por qué vamos por un sitio y por otro? Porque me han dicho que por ahí hay bandoleros. Y para no ser atracados por los bandoleros, cambiaban el camino. Total, que acababan pasando peregrinos por toda una franja. Pues en toda aquella franja surgió el románico. Sí, señor, traída toda la estructura arquitectónica y, ¿cómo se dice? Y técnicas, pues, de Cluny, de la famosa abadía francesa. Pero luego, cuando apareció el principio del gótico, ¡ah, qué bonito el gótico, esto, lo otro! Oye, ¿cuánto dinero tenemos en la caja del ayuntamiento? ¿Tanto? Sí, venga, encarga a un arquitecto, a un maestro albañil, a un tal, que vamos a hacer una iglesia gótica. ¿Y qué hacemos con la que tenemos? Nada, tirarla y aprovechar las piedras. Y la tiraban. Y ponían una gótica. Una gótica que no siempre fue, por lo menos hoy no parece,
ni la cuarta parte de brillante de lo que era la románica que tiraron. Y aquellos pueblos, por pobres, presentan hoy una colección de iglesias y ermitas que han sido ni más ni menos suficientes para que se las declare patrimonio de la humanidad. Asombrosas, maravillosas. Os invito a ver por allí. Es un espectáculo. ¿Vale? Y además, gente amable, comida buena, de todo. Sí, hijo. O sea, dice, han desaparecido. La famosa Capilla Palatina, o Iglesia de Santa María, que estaba metida en el palacio de Carlomagno, en Aquisgrán, que hoy se la llama Aix-la-Chapelle, Aix-la-Chapelle, conservado hasta nuestros días, es decir, hasta hace poco cuando se escribió este libro, dice, ha sucumbido, ha caído, desgraciadamente, durante la última guerra mundial en el año 1944. Nos quedamos sin ella, la guerra. También floreció notablemente la ilustración de manuscritos, aquella tarea que se había propuesto de copiar, la ilustración, es decir, los grabados, los gráficos, los dibujos, especialmente en las mayúsculas, en las letras iniciales, y luego se fue pasando a otros grabados que ya no eran letras, sino que eran dibujos. Normalmente atendían a la iconografía de los santos, es decir, que si era un libro sobre tal, pues aparecían escenas de la vida del santo. Hasta tal punto que en mi pueblo, de Castilla, cuando yo era pequeño, iba al cole, pues los libros no tenían la profusión de imágenes que tienen hoy. Tenían mucha letra y poco dibujo. Y a los dibujos, ¿sabes cómo los llamábamos? Los santos. A lo mejor era un libro de matemáticas, que tenía un dibujo de un señor tendiendo el hilo en una tapia o lo que fuera. Pero para nosotros eran los santos. Entonces cogíamos el libro y hacíamos así, ¡ay, qué pocos santos tiene! Y si tenía muchos santos, ¡hala, cuántos santos tiene! Se lo llamábamos los santos. Seguro que hoy en ese pueblo se sigue diciendo lo mismo. Seguro. Bien. También floreció notablemente la ilustración de manuscritos, a cuyo arte se dedicaron numerosas escuelas monásticas, como las de San Gal, escuelas monásticas que se dedicaron a la ilustración de los libros, de los manuscritos, la de San Gal, y esta en Suiza, la de Fulda en Alemania, y en Francia, Reims, Tours y Metz. En Francia. Aquel florecimiento artístico y cultural se prolongó durante el siglo IX. Durante el siglo IX. Pero sucumbió. En el territorio occidental del imperio, desde principios de la centuria siguiente, es decir, al pasar a la centuria siguiente, es decir, al año 10, que se empieza en el año 900, desde el principio de la centuria siguiente, que es de gran decadencia cultural, es decir, el ascenso impresionante que hizo Carlomagno pasa de siglo y se va al hoyo. Se va al hoyo. Y es que es difícil mantenerse. Es difícil mantener. Dice, ¿y a base de qué o por qué? Pues a causa de la anarquía, falta de gobierno, por las luchas civiles entre los descendientes de Carlomagno, entre sus hijos y sus nietos.
peleándose entre ellos, no atendían al gobierno y todo cayó. Y también por las invasiones normandas. Claro, cuando tú te haces débil, los países limítrofes, las etnias que están esperando, pues te invaden. Y fueron invadidos por los normandos. En cambio, el impulso cultural carolingio continuó y prosperó durante el siglo X, pero ya no en la zona de Aquisgrán y toda esta, sino más al norte, más al norte, entre los sajones, bajo la dinastía de los otones, siendo la principal manifestación artística los famosos manuscritos bellamente iluminados en las escuelas de las poblaciones alemanas de Treveris y Reichenau. Dos escuelas de copistas e ilustraciones del periodo siguiente, del décimo, cuando el núcleo más importante, floreciente, con Carlomagno, cayó por las luchas intestinas de sus hijos. Entonces hay un cierto florecimiento que hace como otro capítulo, que es el prerrománico otoniano. Y destacan ahí estas escuelas, pero no en la arquitectura precisamente, sino de copistas. Este florecimiento de las letras y las artes, que se conoce en la historia con el nombre de Renacimiento carolingio, se prolongó, y ahora hace una especie de reset, va a resetear lo dicho hasta ahora. Este florecimiento de las letras y las artes, que se conoce en la historia con el nombre de Renacimiento carolingio, se prolongó durante gran parte de la centuria novena, 800 hasta 900, centuria novena, siglo noveno, casi sobreviviendo casi un siglo a su creador, a Carlomagno. Eginardo, que era el biógrafo de Carlomagno, que era un joven cuando murieron Carlomagno y Alcuino, su principal ministro de cultura, dirigió los estudios en la corte de Ludovico Pío. Cogió la batuta Eginardo, el biógrafo de Carlomagno. Pero aquel renacimiento eventual, es decir, momentáneo, no pudo sobrevivir a la anarquía desencadenada por las luchas entre los hijos de Ludovico, que era el hijo de Carlomagno, ni a la desmembración del imperio carolingio por el tratado de Verdún, que se partió. El siglo X marca, el siglo X ya, es decir, a partir de aquí, marca un descenso cultural, un retroceso cultural, no solo en las Galias, sino en toda la Europa cristiana, mientras que es el siglo X, el del máximo esplendor, el de máximo esplendor cultural de los musulmanes españoles durante el glorioso califato de Córdoba. Bueno, ya vendrá, a ver qué anotaciones tengo por aquí. Sí, que la dinastía de los sajones, que ocupaban centro, oeste y norte del imperio sacro de Carlomagno, primero tuvieron relevancia el mundo de nobles de los sajones en los ducados. Luego pasaron a ser reyes, es decir, a título de rey, el reino de tal, el reino de cual, pero no del imperio, y ya se hace más fuerte con el paso del tiempo Enrique I el pajarero, no sé por qué le llamarían el pajarero, pero son cosas curiosas para buscar en la historia, que gobernó a título de rey de Alemania, y su hijo ya, el hijo de Enrique el pajarero, que fue Otón primero fue rey de Alemania, sucediendo a su padre, y luego, a partir del 62 hasta el 73, estamos hablando del siglo X, 962 a 73,
ya fue coronado emperador, dando lugar a ese esplendor, no de la misma consideración que el anterior carolingio, pero sí de tener en cuenta. Chicos, seguiremos en otro.